Aquí tenemos la bomba hidrostática. Sabemos que esto es el pistón que va a angular al plato basculante, ¿no? Tanto para que envíe aceite en una dirección o en otra dirección. Entonces, esta es una bomba de pistones variable bidireccional. Puede enviar aceite por las dos direcciones en un circuito cerrado, ¿no? Bomba motor. Aquí viene el detalle, ¿no? De cómo es el servocontrol y de angulación del plato basculante. Para poder controlar este servopistón, nos ayudamos de una válvula, ¿no? Una válvula proporcional, como se puede ver aquí. Ahora, cuando yo active la válvula, tanto a la derecha como a la izquierda, va a dejar pasar el aceite para que se mueva el pistón hacia la derecha y a la izquierda, provocando el angulamiento del plato basculante y el envío de caudal en la dirección escogida, ¿no? Y a una cierta cantidad de caudal. Yo no quiero, yo puedo mandar el caudal, un caudal mínimo, un caudal un poco mayor, un caudal medio, hasta un caudal máximo, ¿no? Puedo regular el caudal que yo quiero enviar, de acuerdo al aceite que ingrese y mueva al pistón, que va a mover a su vez al plato basculante. Ahora, esta válvula direccional tiene que tener un control de neutro, ¿no? Que lo vuelva a llevar a neutro, porque nosotros solamente le mandamos la señal para que deje pasar el aceite. Si ese aceite pasa y pasa, ¿no? Prácticamente nosotros abrimos la compuerta para que pase el aceite. Esa compuerta va a estar abierta, va a pasar el aceite, va a ingresar a la cámara del pistón y lo va a angular hasta el ángulo máximo. Nosotros no queremos eso. Queremos que algo, un dispositivo mecánico, vuelva a cerrar lo que yo o lo que la válvula abrió. Entonces, hace control de esas palancas mecánicas que hay ahí, se le llama el servo, el dispositivo servo que vuelve a poner a neutro lo que yo angulé, ¿no? Lo que yo moví. Esta valvulita distribuidora la moví. Entonces, algo tiene que haber para que de nuevo la vuelva a centrar a neutro, ¿no? Aquí se puede ver, ¿no? Puede ver una imagen de cómo nosotros movemos internamente esta válvula, este spool, pero a medida que se desplaza, ¿no? Que envía señal para que se mueva el plato basculante, el mismo plato basculante va a provocar que se vuelva a cerrar, como se puede ver aquí, ¿no? Tiene infinitas posiciones, indica también, pero hay una palanca aquí que pueden ver que vuelve a cerrar el pase de aceite, ¿no? Automáticamente. Entonces, a eso se refiere lo que es un servo, ¿no? Un dispositivo servo. Y aquí está muy bien dibujado. Simbología hidráulica identifica que es un servo, ¿no? Habla de distribuidora tipo servo, que va a hacer que conmute el pistón para la angulación del plato basculante, ¿no? Un sistema hidrostático. Muy bien. Muy bien. Ahora veamos cómo trabaja, ¿no? Ese dispositivo para la bomba 4VG, Redstone, ¿no? Un circuito o el esquema, ¿no? De cómo trabaja esta la válvula distribuidora con los solenoides proporcionales. Aquí está el spool y aquí está mi servopistón, ¿no? El servopistón con los resortes de fuerza que tienen ahí que lo centran a neutro y las cámaras, ¿no? Las cámaras de llenado de aceite, ¿no? Por aquí se ingresa el aceite, lo envía en esta dirección, angulando al plato basculante en dirección, por ejemplo, horaria, ¿no? Y por aquí pues, ingresa el aceite y mueve al tercer pistón, angulando al plato basculante en dirección antihoraria, ¿no? Como pueden notar, este pistón está amarrado mediante un pin. Aquí un pin de contacto que está encrochado, ¿no? Encrochado a mi válvula distribuidora de control del pase de aceite a las cámaras, ¿no? Como pueden ver aquí, tiene una línea de llegada que es la línea de P, de piloto, de presión de carga de la bomba, y la derivación a tanque, ¿no? La derivación a tanque y los ports A y B. Tiene estas dos pequeñas palancas adosadas a esta barra y un resorte, ¿no? Un resorte. Van a ver cómo trabaja este resorte. Y se puede ver, ¿no? Cómo están las entradas, ¿no? De presión de carga. Está el spool.
Y ve mi válvula distribuidora, ¿no? Con control eléctrico hidráulico proporcional. Entonces, por campo magnético podemos moverla tanto a la derecha como a la izquierda para que pase el aceite a las cámaras del pistón. Se adosa esas dos palancas, tiene un pin de contacto que hace que se mueva, ¿eh? Luego se adosa el pin, ¿no? Que va hacia el pistón o el servo, ¿no? Entonces tenemos dos pines de contacto aquí, uno aquí y otro aquí. Por último se coloca un resorte entre los dos. Tenemos el efecto que produce, todo de movimientos. Por ejemplo, ingresamos una corriente de 300 miliamperios, aquí se puede ver, ¿no?, cómo ingresa, y llega el aceite y se pone en neutro, prácticamente, van a ver, sube a 400. Nosotros mandamos la corriente, sí, eso sí, mandamos la corriente. El aceite ingresa, se mueve, y por accionamiento de esta palanca hace que se vuelva a centrar el spool, ¿no? El spool, para que cierre el pase del aceite. Le hace de una manera automática, ¿no? Con este dispositivo de palanca servo que tiene aquí instalado. O sea, el servo sería este dispositivo de palancas que ven aquí, las tres palancas con un resorte. Todo esto me provoca que al movimiento del servo pistón me provoque que se vuelva a centrar y se cierre el pase de aceite, ¿no? Pudiéndose angular en cualquier posición al plato basculante, ¿no? Porque colocamos en cualquier posición al servo, ¿no? Aquí mostrado. Y este es el detalle que creo que observen, ¿no? Vamos a ver con 300 al inicio. Ahí mandamos, por ejemplo, ahí mandamos corriente, ¿sí? El pin desplaza el spool y pasa el aceite, ¿no? Pasa el aceite a esta cámara, provocando que debe moverse este servo pistón, ¿verdad? Vamos a ver. Cuando se mueve, ¿no? Cuando se mueve, provoca que se vuelva a cerrar el inlet spool, lo retroceda para que se cierre. Ahí se puede ver. Vamos a repetirlo. Ahí. Llegó la corriente de 300 miliamperios que nosotros mandamos. Ya, pasa el aceite. ¿No? Todavía no se mueve el cerro pistón, pero esto se movió. Ya se abrió ya la válvula, ¿no? La válvula distribuidora se abrió. Eso es lo que nosotros hacemos cuando mandamos una corriente, ¿no?, constante de 300 miliamperios. Muy bien. Pero ahora alguien debe volver a cerrarlo, ¿no? Porque si no, el aceite va a pasar y el cerro pistón se va a poner al máximo, ¿no? Lo va a mandar a final de carrera. Por eso tiene esta palanca, ¿no? Esta palanca como de una palanca de retroceso, ¿no? Que hace que mediante un varillaje se vuelva a correr la válvula y retroceda y cierre el pase de aceite. A ver, vamos a ver. Ahí, ¿no? Ahí se ve como
a la medida que se mueve este émbolo, empuja a esta perilla, esta palanca, lo que provoca que se empuje, ¿no? a esta barra y la vuelve a su posición, ¿no? A su posición de retroceso, como se puede ver aquí, para que cierre, ¿no? Ahí se puede ver, ¿no? Cómo cierra el pase de aceite, ¿no? Y la corriente está acá continua, mantenida, ¿no? 300 miliamperios estoy mandando. Supuestamente con 300 miliamperios voy a mandar un caudal mínimo, ¿no? Un caudal entre medio y mínimo. Y ahí se debe poner en posición, en ese ángulo se debe quedar el plato basculante. Entonces, el plato basculante avanza a esa posición intermedia y hasta ahí nada más avanza porque la vuelve a cerrar la válvula, ¿no? Entonces, este es el dispositivo servo, ¿no? Vamos a ver qué ocurre cuando yo quiero que se angule un poco más a mi servo pistón y por lo tanto a mi plato basculante. Voy a mandarle, es el 30%, ¿no? De caudal que envía, ¿no? Ahora le mando 400 mil amperios, un poquito más de caudal, creo que envía. Empuja más con más fuerza, el aceite pasa y ahora se va a mover de nuevo, ¿no? El pistón se mueve de nuevo sobre el pistón, provocando que mediante estas palancas retroceda y vuelva a cerrarse el pase de aceite, ¿no? Ya lo cerró. Ya tenemos un 50% de caudal, ¿no? La corriente acá se mantiene, ¿eh? 40 mil amperios. Y yo sé que está en un 50% de caudal. Ahora 600. Y bien, envió aceite, se desplazó, ¿no? Envió más aceite, tiene más fuerza, envió más aceite, deja pasar más aceite. De nuevo se desplaza el cero pistón. Esta palanca adquiere un poco más de fuerza y vuelve a retroceder a mi spool, ¿no? Para que se vuelva a cerrar. Ahí sería el 100% del caudal, ¿no? Caudal max. Muy bien. Muy bien. Ahora, aquí vamos a ver cómo funciona, ¿no? O cómo está internamente dentro de la bomba Rejo, ¿no? A 4 veces. Cómo funciona, acá está mi electroválvula, ¿no? Mis solenoides proporcionales. Como puede angularse, ¿no? Está basculante y se puede ver ya algunas imágenes de las palancas, ¿no? Las palancas de inserto. La bomba de carga, de aquí, ¿no? Aquí se puede ver, ¿no? La cero pistón y la palanca, ¿no? La palanca que va hacia las dos, hacia las tres, ¿no? Dos palanquitas más que hay aquí, serían tres palancas en realidad, y el resorte que está en el centro, ¿no? Entre las dos palancas. Entonces se puede ver, ¿no? Cómo dejamos pasar el aceite pasa y algo tiene que volver a cerrar la válvula. Entonces se mueve el plato basculante y la palanca, como se mueve esta palanca, provoca que este spool se vuelva a cerrar. Vamos a ver si se puede ver. Aquí, envía y ahí ya lo cerró ya. Casi es imperceptible, ¿no? Hay como un pequeño toque que hay aquí, un pequeño salto que hace que se vuelva a cerrar. Vamos a ver. Y aquí ven ese pequeño saltito que hace. Ese es el momento en que ya se vuelve a cerrar, ¿no? La válvula y provoca que se centre, ¿no? En el escudo. Vamos a ver de nuevo. Vamos a ver el spool. Y ahí vieron el salto, ¿no? Que se vuelve a cerrar el spool. De nuevo.
Se mueve y ahí salta, ¿no? Y salta y vuelve a cerrarse el spool, ¿no? Muy bien. Si no existiera estas palancas, ¿no? Si estuvieran malogradas o dañadas, cuando nosotros queramos mover, de repente, mandar corriente, ¿no? Por aquí unos 300 miliamperios para que solamente esté el 30% del caudal, vamos a dejar pasar el aceite y el aceite va a ingresar, ¿no? Va a ingresar y lo vamos a mandar a final de carrera, porque no tiene nada que lo vuelva a centrar para que cierre el pase de aceite, ¿no? En el valor que uno quiere, ¿no? Entonces, de acuerdo a la fuerza, a la fuerza eléctrica que hay aquí, el campo magnético provoca que se mueva el spool, el cual deja pasar el aceite se mueve, desplaza al cero pistón, que provoca una fuerza en esta palanca, ¿no? Esta palanca que va a luchar contra el campo magnético que está presente para volver a centrarlo, ¿no? Entonces, es una fuerza, una lucha entre esta palanca mecánica contra el campo magnético y la va a volver a centrar, ¿no? La que va a ganar es esta fuerza, ¿no? Esta fuerza mecánica le va a ganar al campo magnético y la va a volver a centrar. Si yo provoco 600 miliamperios le ingresan por la válvula, la electroválvula, provoca que se desplace y logre vencer a este resorte, ¿no? Y prácticamente es una palanca con resorte, deja pasar el aceite, se mueve un poco más el cero pistón, provocando que haya más tensión en el resorte, ¿no? Y lo cual provoca que se vuelva a centrar, ¿no? El resorte o el spool, venciendo al campo magnético, por lo que los 600 miliamperios están continuos acá, no es que han desaparecido, están continuos ahí. Entonces, este movimiento que provoca mi pistón, provoca que se mueva esta varilla, tense más el resorte, y el resorte provoca que mueva esta palanca en contra y lo vuelva a centrar a mi válvula que he sido movida, ¿no? Por el campo magnético. Muy bien. Y vemos otro ejemplo, ¿no? De cómo trabaja en un sistema Sauer Danfoss, ¿no? Vamos a ver. Vemos cómo ingresa el campo magnético, ¿no? La corriente. Ahí se ve cómo actúa, ¿no? En el servo pistón. Y el servo pistón tiene un varillaje que hace que, de nuevo, se centre en este spool. En el otro extremo, deja pasar el aceite, ¿no? Ingresa, se mueve el plato basculante. Al moverse el plato basculante, el varillaje hace que de nuevo se centre la válvula distribuidora, ¿no? Contra el campo magnético, ¿no? Vamos a ver de nuevo. Ahí pueden ver, ¿no? El campo magnético está continuo ahí, ¿no? Está presente, pero logró el movimiento del plato basculante, logró que mediante un varillaje logra retroceder de nuevo la válvula, el spool, contra ese campo magnético, para que se vuelva a cerrar, ¿no? Ahí se puede ver, ¿no? No es que desaparezca el campo magnético, el campo magnético siempre está presente, al ángulo que yo quiero. Entonces, así es como yo puedo angular a cualquier porcentaje de caudal que quiero mandar, ¿no? De acuerdo al ángulo que yo le quiera dar a mi plato basculante.